Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nordeste Radio. Un día fresquito, un día con lluvia, un día un poco desagradable, pero bueno, poco a poco irá mejorando el tiempo. Le garantizo, por lo que les puedo decir y por lo que he estado cotillando, que hacia julio o agosto se espera que esto temple un poco, ¿eh? Pero de momento nada, seguimos así. ¿Estás encogida, Vicky? Sí. Pues ya sabes que para julio ya se espera que temple. Bueno, y para hoy, para esta tarde, para mañana, se espera que suban las temperaturas entre 5 y 7 grados. ¡Hala! Aquí. Qué barbaridad. Aquí. O sea que días feos, desagradables, asquerosos, pero bueno, no va a hacer tanto frío como hemos pasado estos días. Qué barbaridad. Doña Maite Pedraza, buenos días. Buenos días, queridos, ¿cómo estamos? Pues muy bien, ¿y tú por allí qué tal? Por los madriles. ¿Perdón? Que por los madriles, ¿cómo andas? Pues por los madriles bien, la verdad es que Madrid es este puente muy animado, mucha gente por las calles, mucha gente en las terrazas, no voy a decir imprudencias, es que ya estamos hartos, Y bueno, bien, pero fresquito, la verdad es que estos días tampoco se puede esperar otra cosa, estamos en diciembre, Claro. Pero bien, las luces preciosas y bien, vamos, quejarnos sería un delito, sería un pecado. No, pues yo tengo una lista de quejas, pero bueno, lo dejamos para otro día. La semana pasada que ¿Pero tú... sirve de algo las quejas? No. Pues entonces, hombre, ¿qué quieres que te diga? Hombre, para hablar entre nosotros, pero nada más. Hombre, por lo menos que nos dejen el recurso del pataleo, ya que nos están engañando y constriñendo continuamente, por lo menos el recurso del pataleo que no nos lo quiten, hombre. Aparte que no lo que... que no nos lo quiten, que no nos lo quiten. Aparte es preferible... De todas formas, demasiado tranquilo estoy yo viendo, Sí. con todo lo que está pasando. Demasiado tranquilo yo estoy convencida, y es lo que siempre hemos dicho, a un pueblo se le domina por, ya sabéis por qué, la incultura y el miedo. Sí, Joder, pues, y lo están utilizando y pretenden fomentarlo todavía mucho más. Totalmente. Y la verdad es que hay que reconocer que, como dices, nos estamos portando demasiado bien somos demasiado y nos estamos buenos. empezando a cansar. No, pero vamos a seguir. Es vital que la medida de seguridad las tengamos manteniendo. Es vital que estas Navidades entendamos que son unas Navidades especiales, que tenemos que estar solos, que no hay que juntarse con gente, que no hay que hacer grandes desvaríos, que, hombre, estamos viendo ya la luz al final del túnel. Aún no sé la longitud del túnel, pero sí es cierto que la luz se está viendo, las vacunas están ahí cerquita y hay que seguir con nuestra precaución y con nuestra responsabilidad, que de alguna forma... Te vas a vacunar tú el primero, querido. Yo no, porque yo por desgracia a mí me tocará al final del todo, porque no estoy metido en ningún lado. Y a mí me pondrán la vacuna residual y al final las que queden. No, pero los pozos. aparte, Maite, aquí no nos hace falta vacunarnos. Sí, hombre, o sí, sea, hace falta vacunarse en todos lados. No, pero con la situación que tenemos, dice, estamos solos, no viene nadie al pueblo. A las 10 de la noche todos en casita muy formales. No puedes salir a ningún lado. Dice, no hay forma de contagiarte. Bueno, ya hablaremos el próximo día de las vacunas, porque vamos, que yo sepa, y sabéis que, en fin, toda mi vida trabajando en un hospital, pues la vacuna no se hace así en un par de meses, ¿sabes? No, pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero de todas formas se ha hecho un esfuerzo humano, un esfuerzo económico sin parangón. Una cosa que te iba a comentar que a lo mejor tú no sabes. El otro día, la semana pasada, que no pudiste venir porque tenías un tema médico, una historia, aprovechamos, estuvimos hablando de mujeres segovianas y aprovechamos y metimos el vídeo tuyo de la biblioteca del Ateneo, la Noche de los Libros. Eso es. Que además desde aquí lo recuerdo, por si alguien la semana pasada no lo vio, que lo vea, que al final del programa sale una charla interesante de nuestra amiga Maite, nuestra compañera Maite, desde la biblioteca del Ateneo, y merece muchísimo la pena. Muy bien. Quedó muy bonito, que estaba... A ver si cuando pase todo esto, pues organizamos una visita. La verdad es que hay cosas en la vida que son muy interesantes. Te guste o no te... A ver, me refiero que no tienes por qué ser un erudito de los libros o de determinados siglos, ¿no? Pero la biblioteca del Ateneo merece la pena. Sí, yo la verdad es que soy una enamorada del siglo XIX. Haremos cuando todo esto pase, que créanme, amigos, claro que sí. pasará, y tenemos que ayudar a que esto pase.
Cuando todo esto pase, organizaremos aquí para los oyentes y amigos de Nordeste Radio alguna visita guiada al Claro Ateneo, que sí, sobre todo a la biblioteca. Pues ya veremos cómo organizamos Claro. o mando fotos, en fin, ya veremos. Pero que ya sabes que para mí eso es un auténtico honor. Claro que sí, para nosotros estar allí, que es un sitio único, Bueno, hoy tenemos La verdad es que sí. Hoy tenemos dos mujeres. Hoy tenemos una reina y quizás otra segunda reina en lo que fue la moda y en lo que fue su vida, que fue absolutamente ejemplar. Vamos a hablar de María Luisa de Parma, la mujer de la esposa de Carlos IV, hija, entre muchos, de Fernando VII, el rey felón, o vete a saber cómo será este rey. Y una mujer que, según confesiones que ella misma realizó a su confesor, y valga la redundancia, indicó que con ella había terminado la estirpe de los Borbones. Entre sus amantes hay muchísimos, entre ellos Godoy, que bueno, también era un personaje. La verdad es que bueno, pasan muchos personajes en esta historia absolutamente impresionantes. Pero bueno, empezamos hablando, chicas, de María Luisa de Parma. Venga. Venga, va. Venga, vamos. Nos situamos empezamos para hacer una pincelada de Carlos IV, ¿no? A ver, a mí me hace mucha gracia porque, bueno, todo el mundo conocemos el cuadro que está en el Prado de la familia de Carlos IV, ¿no? Yo tengo una duda que siempre la digo, pero es que no puedo evitarla. Y ahora, por ejemplo, que además lo tiene Claudia y pondrá el famoso cuadro de Velázquez de la familia de Carlos IV. Y yo me hago siempre una eterna pregunta, y es, por aquel entonces ya existía el Photoshop, me explico. El pintor de cámara... ¿Tú crees que existía? ¡Hombre! Claro, el pintor de cámara supongo que se ajustaría a los gustos o a la exigencia de los reyes, de alguna forma de lo que vivían, ¿no? Y claro, si con ese Photoshop, si con ese tratamiento especial, el resultado es el que es, ¿cómo serían en persona toda la familia, Es que tenían, bueno, a ver, empezamos, que es lo que siempre hemos hablado, ten en cuenta que había consanguinidad. O sea, es que ellos se casaban, no, es que era toda una endogamia. De hecho, ellos eran primos hermanos. Sí. Sí. Entonces, ten en cuenta que ya no estamos hablando, ahora mismo si tú te quieres casar con un primo hermano es que tienes que pedir una dispensa especial, pero no porque la religión no te lo conceda, sino porque estamos hablando de que primos hermanos prácticamente tienes el mismo grupo sanguíneo, una consanguinidad genéticamente, o sea, y ellos no solamente lo hacen una vez, están constantemente, tíos con primos, tíos con sobrinos, o sea, Y hasta madres con hijos. Efectivamente, entonces no me extraña que, de hecho, bueno, vamos a empezar. Venga. De hecho, María Luisa tuvo, no sé cuántos embarazos. Pues yo creo que 23 embarazos. Depende del sitio, 23-24. Sí. O sea, María Luisa tuvo 24 embarazos y de los 24 embarazos tuvieron 14 hijos. O sea, tener en cuenta que, tú imagínate, para tener 44 embarazos, no sé, estaba todo el tiempo embarazada, digo yo, pero bueno, vamos a empezar. Carlos IV, ya sabes que le llamaban el cazador. Era hijo y sucesor de Carlos III y de María Amalia de Sajonia. Él accedió al trono poco antes del estallido de la Revolución Francesa. Sí. Y su marido era Manuel Godoy, como tú bien has dicho, que bueno, la verdad es que dicen que sí que era el amante de María Luisa, pero no se llegó a saber, yo me imagino que No, sí. sí, hombre, es uno de sus amantes seguro. Además, tú fíjate el empellón que tiene este hombre, Manuel Godoy, que él era un simple guardia de corps y se convierte... Claro, y además, sí, pero luego tiene una cosa que mucha gente no... ya me gustaría a mí, o sea, este señor, de hecho dicen que fue el padre de uno de sus hijos, de hecho, ya al final... De varios. Al final lo contaré, pero de hecho Godoy se quedó completamente arruinado cuando el destierro, cuando fueron exiliados, y al final luego María Luisa le dejó toda su herencia. Quiero decir que dentro de todo era un hombre fiel. Bueno, el tema es que el primogénito... Pregúntaselo a Pepita Tudó. Claro. Bueno, pues iba porque Carlos IV era el hijo de Carlos III, pero el primogénito de Carlos III era Felipe Antonio, era su hermano. Lo que pasa es que este tenía una grave enfermedad, volvemos a lo mismo, todo el mundo estaba enfermo, incapacitado y tal, y al ser apartado de la sucesión de la corona de España y de dos Sicilias, Carlos
IV era el segundo hijo varón, pasó a ser el heredero y fue fue jurado príncipe de Asturias en el 1760. Bien, sucede a su padre al morir el 14 de diciembre. Y Carlos, dicen que, aparte de que le gustaba la caza y tal, era un hombre que se interesó mucho por las artes, era un violinista aficionado, por lo visto fue el que compró el cuarteto de instrumentos Stradivarius, sí, que es verdad que aún se conserva en el Palacio Real. en el Palacio Real y en el monasterio del Escorial también. Sí, también hay alguna pieza. De alguna forma es la mayor colección de Stradivarius que hay en el mundo, ¿eh? Sí, a mí es que por eso quería decirlo, porque me parece una cosa por lo menos muy bonita para tenerla en cuenta. Luego encargó muchas pinturas a Luis Meléndez, a Claudit, y nombró a Francisco de Goya pintor de cámara. De hecho, ya sabemos los famosos cuadros. Bien, Carlos IV se casa, contrae matrimonio con su prima hermana, o sea, es que estamos hablando de una prima hermana, María Luisa de Borbón y Palma. Ella es hija de Felipe, duque de Parma, Sí. y ya te digo, y tiene, bueno, una cantidad de embarazos impresionante. Bueno, María Luisa nace el 9 de diciembre de 1751. Perdonad la garganta, pero hoy no la tengo demasiado. Bueno, El tiempo no acompaña, el tiempo me acompaña mucho. Y las madrugones que me pego, que claro, me he levantado prontísimo, Es ya a que- las 10 y pico. Es que no tengo Bien. corazón contigo. Bueno, ¿eh? María Luisa, ya te digo, nace el 9 de diciembre de 1751 y es hija de Felipe I, duque de Parma, y era hermano de Carlos III. O sea, es que claro, es todo consanguinidad. Y de la princesa Luisa Isabel de Francia. Esta es hija de Luis XV, o sea, que María Luisa es nieta de Luis XV. Nieta de Luis XV de Francia, hermana de Felipe I de Borbón y Parma, prima carnal de los reyes franceses, Luis XVI, Luis XVIII, y se la considera, como tú bien has dicho, la última reina del antiguo régimen de España. Bien. A los 8 años, es que pobrecita, es luego decir, Además, tú pero bueno, fíjate que a esta mujer qué poquito le gustaba a Carlos III, ¿eh? no le gustaba nada. Qué poquito le gustaba y la cantidad de problemas que puso al tema y cómo controlaba a Carlos IV, que No Carlos IV al final controlaba era un a pobre Carlos, bobón. Carlos III la insultaba y la decía todo. Y ella al final, lo hizo de forma que ella era la que reinaba realmente. Pues Carlos IV. Por eso no le gustaba a Carlos III. No, pero antes incluso de casarse, o sea, Exactamente. claro, le daba muy Ella mal. a los 8 años se queda huérfana y la verdad es que pasa una infancia bastante solitaria. Recibe una educación, como todos, hemos hablado montones de veces, pues muy exquisita, pero más afrancesada que italiana, aunque ella nace en Roma, pero la educación es más francesa. Todo esto por influencia de su madre. Estuvo bajo influencias de la marquesa de Grigny y del controvertido el abad Etienne, bueno, es que empiezo yo aquí con Etienne Bonneau de Condilar. Bueno, imagínate. Quien defendía, defendía unas libertades en la moralidad, era como más libertino. Las enseñanzas de la doctrina sensualista que resultaban impropias para las damas nobles. Ella tuvo una educación, pues eso, muy afrancesada, pero muy liberal para aquella época. Bueno, a los 12 años, imaginaros, ya fue comprometida con Carlos III y a los 13, en el 1765, contrae matrimonio con el príncipe de Asturias. Eran primos carnales por vía paterna y parientes por vía materna de María Luisa. O sea, tenía consanguinidad por ambos lados. Pero imaginar, como siempre digo, una cría de 13 años que está con las muñecas, ya te casas. No, tú fíjate, cuando se casan por poderes, me parece que tenía 14 años o algo así. Sí, o sea, es que es algo increíble. Claro, estas crías la quitaban, pues bueno, no tenían infancia, no tenían adolescencia. Claro, luego pasaba lo que pasaba. Lo que pasa es que en el caso de María Luisa muere mayor, muy mayor para la época. O sea, que todas estaban muriendo jovencísimas y ella incluso, luego lo veremos, con 40 y tantos años seguía teniendo abortos. O sea que esta mujer debía de ser, vamos... Bueno, pues ella se convierte en el 1788, se convierte en reina consorte de España tras la muerte de su suegro Carlos III, que no la quería absolutamente nada. Y Carlos IV
ejerce, desde luego, la influencia de María Luisa sobre su marido es una influencia tremenda, que prácticamente es la que dicen que, bueno, la que reina es ella. Sufre un gran deterioro físico porque, claro, ella por lo visto de joven era un poco, bueno, pues era atractiva y tal. Ella realmente decía, incluido Carlos III, que era de una vivacidad sorprendente, pero que era muy poquito agraciada, que era muy fea. Ha quedado muy bien ese muy fea. No es que fuera muy fea. Es que en aquella época el atractivo, bueno, pero ella dicen que era como, bueno, tenía, eso sí, presumía de tener unos brazos, iba siempre sin mangas o con, porque decían que eran unos brazos turgentes. Es que era lo único que tenía, bien, por eso la encantaba. Hombre, de todas formas las fotos no se la ve demasiado, bueno, pero en fin, la verdad es que la pobre... El Photoshop. Después comprender que después de 24 embarazos, 14 partos y 13 hijos, yo creo que vamos, es como para que se deteriore el tema. En aquella época, ¿eh? En aquella época. Entonces, bueno, se le iban muriendo hijos, en fin. Esto provocaba que la corte, bueno, decían que era una maldición, que pesaba sobre María Luisa y que por eso sus hijos eran enfermizos y físicamente inmaduros y feísimos, porque eran horrorosos. Sí, pero eso es lo que decíais antes, es lo que pasó con muchos de los Borbones. O sea, el estar entre ellos, salían todos con taras. No, pero era monogamia, era una... Claro. Que ella es prima hermana por un lado y pariente por otro, o sea que tenía consanguinidad por ambas partes. Bueno, el tema es que ya te digo, de todas formas esta pobre tendría mucho carácter, que no dudo que lo tenía. Sí, lo tenía. Aparte de los embarazos, que bueno, luego ella ya confiesa a su abad, ya sabes que cuando muere, está a punto de morir, confiesa a su abad que bueno, ninguno de los hijos que a su confesor, que era Fray Juan de Almaraz, que ninguno de sus hijos era y luego al final contaré lo que hizo, si me lo permitís, claro, contaré lo que hizo Fernando VII con el confesor. Luego lo contamos al final. Bueno, el caso es que ella tiene, pues que tiene muchos hijos, que es una mujer que, bueno, empieza a deteriorarse, tiene determinados problemas de salud, pues porque, bueno, con eso se llega a quedar incluso, se queda sin dientes. Y lo que les queda, si no tenían calcio, pues imagínate cada hijo. Y lo que le queda totalmente negros. De hecho, creo que no sé si fue Napoleón el que dijo que los dientes de esta criatura, de esta mujer, era como un avance de la muerte o algo así, porque evidentemente lo tenía podrido y tenía unos dolores tremendos, claro, a base de opio estaba. Pero bueno, también la mujer de Napoleón, Josefina estaba igual. Claro. Hombre, tener en cuenta que en aquella época decían que cada hijo se le caía un diente por el tema de calcio, pero luego yo no sé qué la hicieron, que tenía unos dientes y la habían reestructurado. ¿No conocéis la anécdota de la cena con Napoleón? A ver, ¿cuál? Pues lógicamente tenía los dientes destrozados y entonces en una cena estaban con Napoleón y Josefina, con su mujer, que también tenía el mismo problema, tenía los dientes destrozados. Por eso Josefina estaba siempre con el abanico. Sí, no, y además se acostumbra a estar prácticamente siempre con la boca cerrada. Bueno, pues resulta que en una cena Napoleón la alaba la dentadura que tiene. ¿A quién? A María Luisa, diciéndole que tiene una dentadura maravillosa, y ella, en un acto de decir, fíjate lo lista que soy, se quitó la dentadura en mitad de la mesa. Caramba. Para enseñar que era una dentadura falsa. Dentadura postiza. Claro. Exactamente, que de hecho, que además se la hizo, lo tengo por aquí anotado, porque se la hicieron aquí en España, y Josefina le preguntó que dónde se la había hecho para hacerse ella otra igual. Lo que pasa que no pudo ser, porque entonces ya estuvo la guerra y no pudo. Pero... Y se quedó sin piñata. Es que le habían hecho una dentadura de marfil. Y entonces debía de ser, imagínate, en aquella época, no sé qué diente sería, pero yo me imagino que era una especie de caballo, ¿no? Unos dientes de marfil ahí. Bueno, creo que era horrorosa, pero bueno. Mira, aquí tengo la anécdota, que Napoleón comentó que tenía que ser una dentadura de porcelana de Sèvres. Y entonces ella dijo que no, que se la habían hecho en Medina de Río Seco. Y ahí fue donde quiso, lógicamente, Josefina hacerlo, pero la ciudad acabó arrasada
con el tema de Napoleón, y ya se eliminó a la población y no se la pudo hacer, claro, se quedó Pues sin nada. era por lo visto de marfil y ya te digo, bastante problemas le trajo. Bueno, pues tras el matrimonio, ellos cuando ya te digo se casaron, fíjate, cuando estábamos comentando que su suegro, que Carlos III, es que no la quería nada, decía, mirar qué frase más lapidaria decía María Luisa escribió en un momento determinado, porque siempre habían tenido muy buena relación desde el principio con Godoy, y en un momento determinado María Luisa escribe al favorito, Manuel Godoy, y le cuenta, dice, ¿qué haremos con esa diabólica serpe de mi nuera y marrajo, cobarde de mi hijo? O sea, esto ya lo decía Carlos III. Sí. O sea, te quiero decir que bueno, pues que no. Se dejó, lo que estábamos comentando, se llegó a decir que Godoy era el verdadero padre de la infanta María Isabel de Borbón y del infante Francisco de Paula de Borbón. O sea, ese decían que se parecía mucho a él. Francisco de Paula, que se parecía mucho a Godoy. Sí, comentaban que 2 de los hijos era de él, pero insistimos, luego al final ella misma dice que de sus 13 hijos ninguno era hijo del padre, o sea, por eso casi, vamos, que termina con la dinastía borbónica. De todas formas, Carlos IV, yo de todas formas creo que Carlos IV, con lo vago que era y lo poco preocupado por el tema yo creo que le daría pereza hasta tener relaciones. Por lo que decían era especialmente amanerado y bueno, pues decían que era gay. ¿Ah, sí? Sí. Sí, lo que pasa que bueno, en las crónicas oficiales eso no sale, pero sí se hablaba, y que además no iba a visitarla al dormitorio jamás, y que de alguna forma él sabía la historia. Pero Vicky, sin embargo, él estaba permanentemente con ella, solamente dicen que hasta que murió el padre, solamente la dejaba cuando iba a rezar con el padre. Lo que pasa es que luego y después pues ya se dedicaría a sus temas, pero él sí que estaba, bueno, lo que pasa que era vago, yo no sé si era gay, o sea, yo en ningún momento he leído algo, pero no está demostrado. No. Yo lo que creo que él era, pues lo que era. O sea, que no le podemos pedir más, ¿no? Sí, yo lo tenía. Era pues, una mujer muy, muy activa, una mujer de muchísimo carácter, y bueno, pues muy promiscua en ese aspecto. Entonces, pues bueno, pues es que estamos hablando igual que si habláramos de Isabel II. Pues ningún hijo era de Francisco de Asís, ¿no? Hombre, es que Francisco de Asís además se fue con un capitán de artillería. Claro. Es que creo que Isabel II se asomaba a la ventana y decía que me lo suban. Francisco de Asís se fue con un capitán de artillería. Y punto. Tenía yo una lista tenía una lista con todos los padres de sus hijos, con todos los que estuvo María Luisa de Parma, pero no la he encontrado hoy. Hombre, de amantes, tengo una lista interesante. Vamos por orden, queridos. Venga. Vamos por orden. No, es que esa lista, Vicky, la lista que tú estás diciendo, María Luisa lo que hizo fue que en un momento antes de morir, que precisamente con su confesor le dijo, o sea, le confesó, pero vamos, en plan de confesión, de querer quitarse esa culpa, de que ninguno de sus hijos era hijo del marido. Y le dio los nombres. Lo que ocurre es que le dijo que no podría decirlo hasta que el cura no muriera. Pero sin embargo, ella murió antes, nada más ella falleció antes, y luego su confesor lo hizo después de morir él. O sea, te quiero decir que ella sí que estaba, ¿no? Al final se debió arrepentir o no, pero el caso es que ella no es que tuviera una lista, es que sabía perfectamente quién eran los hijos. Bueno, seguimos. A ver, ¿por dónde? Es que claro, me lleváis por un lado y para otro, ¿no? Esto que no puede ser. ¿Por dónde voy ahora? Bueno, total. Godoy estaba apodado, ya sabéis que Godoy desde el primer momento era el válido de Carlos III, de Carlos IV, y además, bueno, pues ya lo estábamos comentando. Bueno, pues hay una serie que a mí me gustaría decirlo, donde se dedica el encumbramiento de Godoy, pues que al principio no era nada, le empezaron a encumbrar, y le apodaron en las estampas como Manolo I, por un lado, de otro nombre que se llamaba Choricero, o como Agipedolbes. Esto dicen que tenías que leerlos al contrario para saber lo que quiere decir. Pero bueno. Y rey de la paz, le llamaron de muchas cosas. Hombre, príncipe de la paz. Príncipe de la paz, sí. Sigue, perdona. Es que claro, es que comprender que a tantos kilómetros ya es difícil. Hombre, que tampoco está en Houston.
Iba a decir que María Luisa presentaba una depravada sexualidad devorada por la lujuria. Eso es lo que dicen los cuentos, los libros. Pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta que a María Luisa, por unas cosas o por otras, o sea, era la leyenda negra. Entonces la criticaban por los hijos feos, la criticaban por sexualidad, decían que era una depravada. O sea, la verdad es que no había, en todos los mentideros de Madrid se la estaba poniendo verde. Pero bueno, Es que además, María Luisa, ella en la corte montó una buena, porque al marqués de Florida Blanca se lo cargó, el otro se enfrentaba con no sé qué, hubo una claro, historia, además que incluso se llegó a considerar hasta traición, o sea, hubo muchas cosas. claro, mira, María Luisa estuvo enfrentada con numerosos miembros de la corte, como tú decías. Destacó la rivalidad que mantuvieron la reina y la duquesa de Alba, la musa de Goya. Tuvo desavenencias con la duquesa de Osuna. O sea, es que esta tenía desavenencias con todo el mundo. Y bueno, en un momento determinado, el 17 de marzo de 1808, el motín de Aranjuez logra la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando. Pero sin embargo, Godoy nunca abandonó la familia. Bueno, María Luisa acompañó a su marido al destierro, que primero de Francia, confinados por Napoleón y tal, y posterior en Roma, pero yo te digo, siempre acompañados de Godoy. De joven era lo que estábamos hablando. De hecho, hay una foto que a mí me gusta mucho. Sabéis que hay una foto donde ella está a caballo. Eso se lo regaló, Godoy le regaló un caballo llamado Marcial, con el que fue retratada por Goya. La foto de María Luisa a caballo, ese caballo se lo había regalado Godoy. Bueno, aquí dicen, y yo he leído, por eso os decía, no que fuera guapa, sino, yo he sacado documentación y decían que de joven era una princesa de aspecto agradable, no guapa, sino agradable. Los sucesivos partos, claro, hicieron que perdiera casi toda la dentadura, como era común en la época, entonces que era lo que decíamos, que tenía los dientes de marfil. Sí. Bueno, ninguno de sus hijos era de legítimo matrimonio. Esto, que era lo que tú decías, Vicky, sí. Ella redactó un documento con esa declaración para que se hiciera público cuando el confesor hubiera muerto. Lo que pasa es que ella, pues murió después. Murió antes. María Luisa era muy aficionada a las joyas y bueno, pues tenía una colección impresionante. También hizo cosas, creó la orden de las damas nobles de la reina María Luisa. Esta era una orden española creada por Carlos IV, pero a instancias de ella, o sea, ella era la que manejaba, para que esa recompensara a todas las mujeres nobles que se distinguieran por sus servicios o cualidades. Aquí solamente podían estar las mujeres y llevaban el tratamiento de excelencia o excelentísima señora. Dice la historia que María Luisa fue muy maltratada por la correspondencia diplomática. Con el tema de la leyenda negra, pues la verdad es que no la dejaban títere con cabeza. Había muchas versiones sobre la intimidad de María Luisa, corrían por todos los mentideros, por todos los despachos oficiales, diciéndoles que, pues que era, pues ya te digo, una depredadora, una tal, ¿no? Bien. María Luisa tuvo muchísimas enfermedades y era una mujer muy avanzada, pero bastante avanzada. El príncipe, es lo que os decía, al principio, antes de casarse, Carlos IV no se separaba de ella absolutamente para nada, lo que pasa que ya se casó y pues vale. Carlos III le decían que era el tedio, el aburrimiento, y esto lógicamente le ponía muy nerviosa a ella. Entonces ella se pasaba la vida, porque estaba casi recluida en sus aposentos, se pasaba la vida, le gustaba mucho pintar, y a sus hijos los fue enseñando, o sea, les puso ahí el tema de los óleos, o sea, ella por lo menos era una mujer que le gustaba el arte, le gustaba la decoración, y pues yo creo que en ese aspecto era bastante culta. Cuentan que tenía 47 años y sufrió en aquel momento 2 abortos, o sea que debía tener una naturaleza increíble, ¿no? Además tenía gracia porque la decían que para que no tuviera abortos tenía que andar y pasear y tal, y ella decía que que paseando los hijos no le salían bien, o sea que ella tenía que ir en coche, o sea, debía de tener bastante, en fin, mucho carácter. Decían ya en la última época, decían que ella sabía que de una reina
se tenía que esperar otro servicio. A ver, el servicio fundamental de una reina era que fuera madre, y por ello ella se sentía inútil al dejar de ser fértil. Claro, era darle herederos. ¿Perdón? Que la función principal de la reina era dar herederos. Tener hijos, claro. Pero claro, llegó un momento que incluso después de haber parido 14 hijos, uno de ellos, ya te digo, bueno, partos fueron 14, pero hijos tenía 13, pues ella se sentía mal cuando le vino la menopausia. De hecho, hay cartas por ahí que decían a Godoy que bueno, pues que ella ya no se sentía admirada, que se sentía, bueno, pues en fin, daba bastante, era bueno, pues su amigo, su confesor, su amante, en fin, todo. Bueno, también Jovellanos tampoco gozó de la simpatía de la reina María Luisa. O sea, esta se enfrentaba con todo el mundo, como tú bien dices, con la Hombre, de hecho decíais, no sé si lo tenías previsto contar ahora, la enemistad que tuvo con la duquesa de Alba. Claro. Sí, antes os he dicho que ella se había enfrentado con la duquesa de Alba y con la duquesa de Osuna, que en aquel momento la duquesa de Osuna era un... Oye, no sé, es que igual me equivoco, por lo mejor no era esta gente. ¿No fue la duquesa de Alba o la duquesa de Osuna la de que iban a una fiesta y entonces se enteró con la duquesa de Alba? Claro, de que venía la reina y se enteró del vestido que iba a ponerse la reina y copió ese vestido para todas las doncellas, para todas las criadas, le puso el mismo vestido que iba a llevar la reina. Eso lo hizo la duquesa de Alba. Es que ella, por alguna razón, se había enfrentado con la duquesa de Alba. Pues por Goya. Por Goya, porque la duquesa de Alba tenía una amistad terrible con Goya. Es que era la musa, no, es que aparte de la amistad, que ya saben que también, o sea, a ver, tenía una amistad porque también se rumorea, y de hecho, si hablamos un día de la duquesa de Alba como homenaje cuando Goya la pintó de una forma muy, que no lo voy a avanzar, pues si acaso lo hablamos, pero voy a decir que la duquesa de Alba llegó un momento que también enloqueció y se pintaba la cara con óleos, en recuerdo de Goya. Entonces lo que ocurrió, yo creo, después de mucha documentación, creo que la musa de Goya era la duquesa de Alba. O sea, eso era... De hecho, Goya pone en el testamento que le gustaría morir y que depositaran su cabeza a los pies de la duquesa de Alba. Que un día hablaremos también, si queréis, de la cabeza de Goya. La amistad, aparte de la amistad que tuviera la duquesa de Alba con Goya, es que era su musa, y eso no podía soportarlo la reina. Entonces, a partir de ahí tuvieron una enemistad muy, y además unos encontronazos bastante fuertes, y también se enfrentaba con la marquesa de Osuna, que en aquel momento, ya te digo, eran gente, bueno, pues con mucho poder, pero que ya te digo, también con Jovellanos, es que ella se enfrentaba con todo el mundo. Pero sin embargo, pues te digo que también tenía su parte buena. Bueno, todos tenemos una parte buena y una parte mala. Ella protegía mucho y dispensó mucho, con mucha protección, a artistas. A Goya quería tenerlo, y sin embargo Goya no era hombre de que también se pudiera... es que ahí radica la enemistad. O sea, de hecho llegaron a decir que intentó envenenar a la duquesa de Alba, porque lo que ella pretendía es que Goya le hiciera más caso a ella que a la duquesa de Alba. Que fuera su musa. Exactamente. Y musa no podía ser. Pero ella, la verdad es que a María Luisa le gustaba mucho, te digo, le gustaba mucho la pintura, y ella en un momento determinado visita... con alguno de sus hijos, visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esto fue en julio del 1794. En esa visita donaron a la academia obras pintadas de su mano, o sea, que ella también pintaba, porque además le gustaba. ¿Tú sabes, Maite, perdona, que hay en el Palacio de la Granja, aquí en Segovia, hay una serie de pinturas realizadas por reinas españolas, personalmente por ellas? Sí. Sí, porque cuando sacas, como empiezas, ¿sabes qué pasa? Que lo bueno de empezar, a mí por eso me gusta tanto la historia, porque te vas a María Luisa, por ejemplo, y cuando he querido sacar la historia, como no te puedes ir a solamente, no te puedes ir a una fuente, parte, claro. Me refiero que tienes que contrastar muchas cosas, porque no todo es válido y es veraz. Entonces, vas
y te va llevando a otra y otra te lleva a otra y claro, pues Hombre. un día averiguando a una de las reinas que le gustaba la pintura, pues resulta que a otra también y te vas metiendo, sí, la verdad Sí, es que sí, sí. y es muy bonito. Bueno, pues os digo que a ella le gustaba tanto la pintura que a sus hijos, bueno, pues ella le daba ejemplo y los hizo que le gustaran también la pintura. También dicen que los muebles que se combinan con los del directorio, todo esto ya intervino en la decoración del Palacio de Madrid en los reales sitios. Comentan que todos esos muebles y tal, ella hizo ahí un amasijo que quedó muy bonito porque mezcló los estilos, o sea, ten en cuenta que ella venía muy afrancesada, Claro. entonces me hizo mucho estilo de Luis XVI y tal. Estos muebles dicen que se combinaron con los de los directorios, todo ello enriquecido con los maravillosos tapices de la Real Fábrica. Quiero decirte, y luego, bueno, según los cartones pintados por Goya y tal, quiero decir que ella era muy, muy artista. Luego dicen que también parece ser que fue la inspiradora de las casitas o palacetes de los reales sitios. Hombre, La reina, según dicen, gracias a ella se construyó la casita del labrador La de casita del Aranjuez, labrador. ¿eh? claro, sí, o sea, ella Que fue por estaba, ella. aparte de sus embarazos y sus temas, y también estaba muy pendiente de esto. Por lo visto, efectivamente, la casa del labrador en Aranjuez es una versión del Trianon de Versalles. De hecho, yo me acuerdo que cuando la primera vez que la vi dije yo, oye, esto. Y claro, es que es una versión del Trianon de Versalles. Sí, sí. La reina puso su mayor interés en la edificación inmobiliaria de la Casa del Labrador porque era la residencia regia que prefería, ella prefería esa. Yo te digo, yo cuando vi, porque además mi pueblo está muy cerca de Aranjuez, y cuando vi eso dije yo, madre mía, y es que claro, la decoración con un lujo y un refinamiento, claro, es que estamos hablando de Versalles. Qué sitio tan agradable para visitar es Aranjuez, Sí, un sitio sí. maravilloso. Qué bonito, Oye, qué me bonito. vais a dejar un momentito que Claudia nos cuente unas cosas y seguimos, ¿vale? Venga, cuando quieras, Claudia. Calzoncillos y Oye, Maite, que empezamos, perdona. Que es que bueno, iros contando ya para que no se nos haga muy tarde y me digas que soy yo, una tardona. yo voy controlando. Que tú bueno, tranquila. que ella tenía sus temas, pero que además la tenemos que a mí, yo como os cuento, me gusta tanto la pintura y de hecho ya lo sabéis que sí, soy Tú pintora. eres pintora. Y yo Pues presumo de tener una obra tuya en el salón de mi casa, es cosa que verdad. me fascina, cosa que me fascina. Pues a mí el que protegiera tanto a el arte, la pintura y tal. Bueno, el caso es que hizo cosas buenas. Luego, ¿qué ocurre? Que cuando ella, es que le acompañó siempre esa leyenda negra, creerme que era increíble. Durante el exilio en Roma, por ejemplo, insisto que Godoy no le dejó absolutamente para nada a esta familia. Y además había perdido, perdió absolutamente... Bueno, de hecho, incluso le casan con una sobrina para que entrara dentro de la familia real. Efectivamente, bueno, pues ya sabéis que, bueno, después del motín de Aranjuez, que es cuando se provoca la caída de Godoy, todo ese follón, y así que al rey, bueno, pues entonces ya todos se juntan ahí, todos en amor y compañía, y es cuando ya se van al exilio. Bueno, pues incluso durante el exilio, por ejemplo, cuando llegan a Roma, María Luisa y Carlos IV forman una importante colección de pinturas para decorar los palacios donde residieron. O sea, que es que ellos, aunque estaban en el exilio, ella seguía con sus pinturas y con sus cosas. Luego, por ejemplo, aquí los apuntes
estos que os cuento están en el archivo del Palacio Real de Madrid. La colección que formaron en Roma constaba, tú imagínate, de 688 pinturas. Estaba Tiziano, estaba Lucas Candal, estaba Andrea de Santos, o sea, tenían una colección increíble, que luego se trajeron a Madrid para formar lotes y repartirlas entre los herederos. O sea, Bueno, y gracias lo que les cundió. Claro, Bueno. y gracias a reinas como esta estaban enamoradas, entre eso y gracias a desamortizaciones, se creó la gran pinacoteca que tenemos nosotros, que es el Museo del Prado. Efectivamente, es que claro, a veces en la historia hay que leerla. Es como ayer que estaba yo viendo un programa de estos por internet y decía un diputado a otro, oye, es que hay que leerse la historia, no hay que tratar de cambiarla, es que no venimos aquí a cambiarla, hay que leerla. Y gracias a reinas como estas, efectivamente, tenemos una pinacoteca como la que tenemos. Bueno, pues por ejemplo, cuando María Luisa, luego después llega a Francia, también hablo siempre del exilio, allí en Francia es vigilada y tiene muchísimas ocasiones por las llamadas alhajas de la corona. Que ahí, cuando regresa a España, Fernando VII, al regresar a España, comprueba que se guardaban en el Real Palacio y supuso que sus padres las llevaron a Bayona, o sea que también... Hay mucha historia con el tema de las joyas de la corona española, es que mucha historia, porque la culparon a ella de robarlas, pero luego parece ser que también estaba Godoy. Lo que pasa es que eso es otra historia, además una historia muy curiosa. Godoy no se perdió ni una. Pero es que a ella, según van, que es lo que me refiero, la leyenda de esta mujer, según va siempre es acosada y siempre es, con esa leyenda, que va a un sitio va a otro. Pero bueno, tener en cuenta que tenía pinturas de, ya te digo, Tiziano, de Tintoretto y tal, y luego unas alhajas increíbles. Con lo del respeto con las joyas, que sería otro artículo, según cuenta Carlos IV al embajador, las alhajas de la corona fueron entregadas a Fernando VII en Aranjuez, tras la abdicación en marzo, y ellos solo se habían llevado a Bayona algunas de su propiedad. O sea, que Carlos IV no creo que mintieran. Pero bueno, que ahí tuvieron, hombre, es que a lo mejor de su propiedad eran más de la mitad. Pero bueno, el caso que las llamadas joyas de la corona. Bueno, Manuel Godoy, aquí tenemos que decir que siguió a Carlos IV, y a mí esto de verdad que me emociona, a Carlos IV y a María Luisa en su destino y no les abandonó jamás. Los reyes quisieron compensar a Godoy con su fidelidad y los sacrificios de su pobreza, porque él se vio privado de todos sus bienes. La única posibilidad era hacer un testamento a favor de Godoy. Y entonces la reina testó el 24 de septiembre de 1815 con la firma del rey. Bueno, también al rey le decía firma y el otro firmaba. O sea, de todas maneras, no es el momento de hablar de Godoy, si queréis un día hablamos de Godoy, pero vamos, era un perfecto, vamos, un mal bicho, coño. Sí, pero dices... Pero llegó a ser príncipe de la paz. Sí, hombre, claro, Sí, es hombre, que claro. hubo muchas hazañas ahí. No, Lo que pasa es que eso es una historia muy larga. Es que el tema de príncipe de Es la que, paz... a ver, no nos enloquezamos, porque claro, si nos vamos a Godoy, pero bueno, que sepáis, quiero Godoy, decir, que ella le da todo su testa a favor de Godoy, porque esto es histórico, y encima le dice a sus hijos que por favor que respeten su testamento. Pero sus hijos no respetaron nada, ¿eh? Sus hijos, de hecho, cogieron la pasta y a Godoy le dieron lo menos posible. Normalmente, salvo honrosas excepciones, los hijos suelen respetar muy poco. Respetan mientras los padres están, luego después... Decías una cosa aludiendo a que Godoy nunca se separó de ellos. Su segunda mujer, que al final por fin consiguió casarse con Pepita Tudó, ella decía que el único amor que tuvo Godoy fue María Luisa de Parma, que fue la reina, o sea, él la adoraba, y ella fue la que de alguna forma le dio de lado a él, porque empezó a aburrirle ya, y entonces fue cuando se buscó otro amante, también otro guardia de corps. Ella era María Luisa de Palma, que sí, os diga. Sí. Tenemos que ir acabando con esta criatura. Ya he acabado. Anda, mira. Bueno, ¿queréis que cuente de una forma muy rápida? ¿Quieres contar algo? No, quería contar yo quiero acabar diciendo que a mí me parece que yo no estoy aquí, vamos, no creo que nadie estamos aquí para juzgar, sino para contar la historia. A mí me parece que la vida de esta mujer es una vida muy interesante, es una vida, a diferencia de otras reinas, a diferencia de otras, le cundió mucho porque vivió mucho,
O sea, Fue vivió longeva. mucho, tener en cuenta que ella, estamos hablando de que murió con 50 años, más o menos, debía ser, y vivió mucho, muy intensa la vida. Yo no sé quién para juzgar, que bueno, pues sus devaneos amorosos o que fuera, pero sé que con ese carácter, gracias bueno, pues tenemos los Real Sitios de Aranjuez, tenemos la caseta del labrador, bueno, son cosas que sí que hizo y que desde luego fue que fue la última de la dinastía de los Borbones, eso está claro. Os voy a contar, si queréis, si tenemos un huequito, lo voy a contar muy rápido y sin entrar mucho en detalles. Efectivamente, que su confesor, que era Fray Juan de Almaraz, en confesión recibe la información que le da María Luisa de Parma de que ninguno de sus hijos era de su marido. Eso se queda ahí, era un secreto de confesión, el tema realmente no sale. Y entonces cuando vuelve a llegar aquí otra vez su hijo Fernando VII, lo primero que hace es coger al confesor y decirle: niño, ven acá para acá. Le coge y le mete en la cárcel, sin más. Y se tira a este hombre, no sé la cantidad exacta, porque además estoy hablando de memoria, y así un poco por encima, está como 10 o 12 años en la cárcel, simplemente para que no pudiera contar esto que sabía él que le había confesado a su madre. Con la pena de que este hombre ya al final pasa el tiempo, le sacan de la cárcel, ya pensando que y al año y pico, 2 años, fallece este confesor. Y donde realmente se encuentra la confesión, porque él realmente no llega a decirlo, sí en su escrito, sí en la biografía, donde realmente se encuentra esto. Pero vamos, se chupó 10 o 12 años de cárcel solamente por haber sido lo cual implica que algo era de verdad. Ten en cuenta que eso en aquella época era tan normal como acordaros cuando estábamos hablando de Juana de Castilla, o sea, todas sus cartas y todas sus cosas a sus hijos y tal, o sea, su heredero, el nieto, dijo que Felipe II rompió todo, o sea, que en aquella época o te encerraban o todo. O sea, sí, pero todo eso te implica, Maite, que algo de verdad tenía que haber. Pero tú fíjate, por ejemplo, y ahora que hablas de Juana de Castilla, tú fíjate realmente, yo creo que ha sido una de las reinas que peor vida se le han dado, su padre, su marido, su hijo. Pero tú fíjate en el fondo lo que conlleva la historia de Juana de Castilla, que es sobre todo el cambio de dinastía. O sea, es cuando cambian de los Trastámara a los Austria. Y posiblemente ese cambio tan tremendo, porque cuando tú hablas de historia, hablas si están los Trastámara. Los Trastámara pasan a los Habsburgo, de los Habsburgo pasan no sé qué, parece que es como de una cosa a otra, y no, es una cosa larga y normalmente bastante traumática. Bueno, que tenemos ya a Coco Chanel. Que ya no nos da tiempo a hablar a Coco Chanel. Esperando en la puerta. No. Vamos a hablar un poquito de Coco Chanel. Venga, un cuartillo de hora tengo para Coco Chanel. Venga, bueno. Un cuartito de hora. Hoy, aunque nos vayamos un poquito más, no pasa nada. A ver, Coco Chanel, ¿qué me contéis de Coco Chanel? Vale, por 5 minutos, Venga, un poquito más, venga. Bueno, pues ya hemos terminado con la reina y ahora... ya está, viene Coco Chanel. Bueno, pues os voy a contar que desde que yo era muy joven, tuve muy claro que mi vida, la prioridad era trabajar y hacer fortuna. Quería ganarme la vida, pero sin embargo no quería un hombre que lo hiciera por mí. Tal vez por eso desafié mi pasado y quise hacerme a mí misma y construí un gran Coco Chanel, porque yo me construí a mí misma. Me llamo Gabriela, es que no lo sé pronunciar. Me llamo Gabriela Bouchen. Bueno, Chanel. Chanel nací en el 19 de agosto de 1883. Efectivamente soy Leo, no podría ser de otra forma. Nazco en una familia humilde de Saumur, en Francia, y me crío bajo la mirada de una madre enferma y abandonada que murió cuando yo solo tenía 12 años. Fue entonces cuando mi padre, un hombre que estaba más ausente que presente y gozador, envió a mis hermanos con una familia campesina y a mí y a mi hermana a Buzain, y allí me manda a Cornais. Allí permanecimos en un convento para niños huérfanos y abandonados, donde crecí inmensa en una gran soledad, austeridad y desamparo. No venían a verme, no tenía familia y mi padre evidentemente me dejó totalmente abandonada. Ahí resistí a creer que mi padre me abandonara y en mi fantasía de adolescente siempre imaginaba que volvería conmigo. Era complicado aceptar mi pasado y me inventé historias falsas, alegando orígenes nobles con el fin de ocultar mi condición humilde.
Declaraba que mi madre murió cuando yo solo tenía 2 años en lugar de 12. Afirmaba más de una vez que mi padre viajó a América en busca de una fortuna. Durante mi infancia solo ansiaba ser amada. ¿Os recuerda algo esto? Ujú. Bien. Qué bonito. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, pero solo el orgullo me salvó. Os digo que si os recuerda porque esto se parece mucho a la vida de Marilyn. Sí, Pero bueno, sí. ya sabéis que yo me Y al de meto en otras estos muchas mujeres. personajes, queridos. Sí. Bien. Bueno, yo tenía muchísimas ansias de libertad e independencia y esto me empujó a abandonar el orfanato y a colocarme como dependiente de una mercería en Moulet. Este trabajo lo compaginaba con mis actuaciones en la Rotonde, lugar de diversión para los oficiales del ejército. Fui una de las muchas chicas denominadas poseur, presumidas, aquellas que entretenían al público entre los cambios de vestuario de los artistas principales. Fue en aquella época donde recibí el apodo de Coco, por una canción popular de mi repertorio que narraba la historia de una muchacha que perdió a su perro Coco. En Mulhouse conocí a un joven burgués adinerado, es oficial de caballería, también huérfano. Este se llamaba Etienne Balsan. Viví con él durante 3 años en su castillo Rognant, cerca de Cambridge, llevando una vida social de riqueza y alto prestigio. Bien. Allí viví a fondo todo lo que el azar iba poniendo en mi camino. Conseguí ser la mejor amazona hasta superar a las amigas de mi querido Balsar. Balsar me demostró un amor sincero, pero estaba demasiado preocupado por sus caballos como para tomar en serio las aspiraciones mías, que en aquel momento era su compañera. Luego llegó Arthur Carpel, Boyce, así lo llamaban, quizá mi único amor. Fue ocupando con naturalidad el puesto de su amigo Balsar. Encontré en Calper lo que en vano había esperado en Balsar: ayuda y estímulo, porque yo no quería seguir viviendo del amor y sobre todo el dinero de los hombres, quería mi propio dinero, y solamente en Balsar fue donde lo encontré. Me empecé a aburrir de la vida ociosa y quería trabajar, cambiar de vida. Deseaba instalarme en París para abrirme paso como sombrerera. Me encantaba hacer sombreros. Y Balsam le parecía escandaloso. Solo un ser excepcional me apoyaba, mi guapo y querido Boy. Luché en la vida por hacer fortuna, hacerme un nombre, y esto se convirtió en mi deseo vital. Quería reafirmarme, tener éxito, y comencé a hacerme a mí misma. Empecé a coser, bordaba, planchaba, hasta llegar a lo más alto de la cima en la capital de la moda europea, París. En el 1910 establecí mi casa de moda, Chanel Models, en el número 13 de la Rue Cambon, en París. Quise salir del papel mediocre del que me habían reducido primero los oficiales egoístas y frívolos del Moulier, y luego Balsar en su castillo de Rayuch, bueno, ¿cómo se llama? Calpal también solo me ofreció ser amante. De casarse ni una sola palabra, jamás me pidió en matrimonio, solo querían que fuera su amante. Permanecí con él durante 9 años, pero nunca me fue fiel. Tal vez ese era el papel que aprendí a tener con los hombres, y era precisamente eso, la infidelidad, lo que más odiaba de mi padre, pero era lo que siempre aparecía en cada hombre al que yo amaba. Luego hablaremos un poco del tema analítico, chicos. Bueno, vuelvo a ser Coco. Nunca me casé, no tuve hijos. No me pasó como a la mayoría de las mujeres de mi época, y claro que me hubiera gustado ser esposa, pero aprendí a no sufrir por amor y no me torturé buscando el amor imposible de Capel. Me propuse no depender de nadie y crearme a mí misma. Me propuse no depender de nadie mientras dependía de todos. Bueno, cuando me interesaba. Claro. Claro, comprenderme, tenía que interesarme. Sí, era un comentario. Pero yo no quería depender, que lo sepáis. Ya. Oye, podía haber tenido una vida, hablando en serio, Coco podía haber tenido una vida muy tranquila con su amante, el castillo, sus caballos, sus tal. En el fondo ella era una mujer luchadora, una mujer que quería abrirse camino por sí misma, lo que pasa es que necesitaba, en fin... Necesitaba apoyo y ayuda, claro, y sobre todo financiera. Pues ese apoyo ya sabéis dónde lo cogió. A mí me... Sí. Bueno, pues pocos años después decido librarme de todas las humillaciones que una mujer mantenida tiene que soportar
Capel me prestó ayuda financiera y pude abrir mi primera tienda en la costa francesa de The Blues. Fue la forma que tuve de vengarme de la vida y pronto se convirtió en mi razón de ser. Más tarde fue Biarritz, en la costa vasca, que al estar en condición neutral en aquella época de la guerra ponía a España a mi alcance, donde me llovían encargos de la corte española de Madrid. En San Sebastián, en Bilbao, al estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914, obtuve mi primer gran premio como modista y 2 años más tarde después dirigí a casi 300 obreros. Yo misma me sorprendía ver que podía devolver a Capel todo el dinero prestado, la independencia, por fin. Pero no todos fueron alegrías. La prematura muerte de Capel en un accidente de automóvil fue un terrible golpe para mí. Sentí perderlo todo, me rompí. Abatida por el dolor, empecé a utilizar prendas negras en señal de luto y al poco tiempo diseñé el pequeño vestido negro que la revista Vogue calificó como el atuendo que todo el mundo usaría. Y es verdad. Sí. Fui una revolucionaria de la moda en aquellos años de entreguerras. Rompí con la cartonada elegancia del momento. Liberé para el cuerpo de los miedos y de los tortuosos corsés y expresé las aspiraciones de libertad e igualdad de la mujer del siglo XX. Me convertí en el símbolo de la mujer moderna, activa, liberada, delgada, con pelo corto, vestía con pantalón, me atrevía a tomar el sol y hasta dejaba ver mi tobillo sin llegar a perder la elegancia y una feminidad. Un mundo llegaba a su fin y otro empezaba a nacer. Y yo estaba ahí en ese momento. Vi la oportunidad y la aproveché. El nuevo siglo me eligió a mí para que lo ayudara a expresarse en la forma de vestir. Supe realmente de hombres gentiles que me quisieron. Dmitri Romanov de Rusia, el duque Wilmington, muchos artistas de la época, el poeta Pierre, el ilustrador Paul, el compositor Igor o el pintor español José María Set. Siempre he sido una mujer orgullosa y decidida. He confiado mucho en mí misma y me he atrevido a competir con los más grandes, sin miedo ni complejos. Luché por mis sueños, para que se hicieran realidad mis deseos. Evidentemente lo conseguí. No tengan miedo, amigas mías, si no tienen un hombre a su lado. También pueden ser felices. Hay muchas formas de vivir y esta es solo una de ellas. Lo más importante para mí es conseguir la libertad e independencia. Y para ello yo aproveché con convicción todas las oportunidades que la vida puso a mi alcance, queridos. La verdad es que fue una mujer absolutamente adelantada a su tiempo y sobre todo con mucho desparpajo, He querido traer a Coco. A ver, podríamos hablar de su vida, de dónde nació, de tal. Vale, pero a mí me parece que lo más importante, por lo menos para mí, es, no sé, lo he hecho así como un monólogo, yo creo que os ha gustado, ¿no? Hombre, claro que nos ha gustado. Sí. Ya estamos acabando, se nos está acabando. ¿Tenías alguna frase, alguna cosa que decir? Tenía muchas cosas, pero yo lo dejaría para otro día, porque realmente fue una persona peculiar, fue una persona que influyó muchísimo en la sociedad, en las mujeres, en la visión de las mujeres, en el feminismo. Fue una figura muy importante. De hecho, en el título... Estamos hablando de una época en la que todavía no se hablaba de feminismo. Pero vamos a ver, el que no se hable de feminismo, que parece que tienes que contarlo y que hablar de todo, eso no implica que no haya habido siempre un movimiento revolucionario por parte de las mujeres, pues yo que sé, desde la sufragista hasta donde quiera llegar, de movimiento de las mujeres o movimientos sociales que luchaban por el tema de las mujeres, está claro. Hombre, yo es que realmente... Antes estaban las sufragistas, sí, claro, estaban incluso en Estados Unidos empezaron los movimientos de las Bonaldi. Yo traigo estas mujeres porque me parecen, y además me gusta, o sea, vosotros me contaréis, y sobre todo los que nos tienen que contar son nuestros oyentes, son los que realmente mandan. A mí me gusta traer estos pequeños relatos porque son mujeres que a mí me apasionan y sobre todo me apasionan porque tienen mucho en común. O sea, son mujeres que han sido siempre, no voy a decir maltratadas porque esa no es la palabra, pero sí que han sido maltratadas. O sea, tener en cuenta que el otro día, hablando de Marilyn,
yo no he visto mayor maltrato. Ya, después ya vemos el lujo, ya vemos tal. Lo que pasa es que Pero la vida... lo fundamental es la soledad que esa niña vivió. sí. Tienes que mirar la soledad de Coco. La vida de Marilyn, soledad de esta mujer la vida de Marilyn fue abandonada. tremenda. Sí. Digo que la vida de Marilyn fue quiero tremenda. decirte que, claro, ella es una superviviente de ese orfanato. Bueno. Claro que utiliza a los hombres, pero es que en el fondo los hombres la están utilizando a ella. Sí, bueno, pero tampoco... Es una mujer guapa y la hacen su marioneta, la hacen su fetiche. Con ella hacen la casita de muñecas. Sí, pero yo creo que era por su propia debilidad, porque por ejemplo en el caso de Coco Chanel era todo lo contrario. O sea, ella se hizo a sí misma gracias a la soledad de su vida. Realmente Pero marcó todas una las época. mujeres que vamos a seguir trayendo, por lo menos yo, si me lo permitís, y nuestros oyentes así lo quieren, a mí me parece que estas mujeres merece la pena verlas, pero merece la pena verlas en ese aspecto, o sea, Sí. porque yo siempre he identificado a Coco Chanel, pues bueno, pues la típica luchadora, triunfadora con los trajes Chanel, que todo el mundo hemos tenido, tenemos un traje Chanel, efectivamente nos enseñó lo del el vestidito corto negro, y para mí siempre ha sido esa mujer triunfadora, y sin embargo, cuando escarbas un poco en su vida, en fin, es esa parte humana la que a mí me interesa. No me interesa el triunfo, porque el triunfo ya lo veo. Claro. Yo creo que lo mismo que traemos a reinas, pues también tenemos que traer un poco. Pero Tenemos vamos, es mi opinión. a otro tipo de reinas, iremos teniendo gente que realmente emblemática, iremos hablando de horas. Algo rapidísimo que No, quieras tú decir. es que no es rapidito, es que realmente lo que yo quería contar de Coco Chanel es la influencia que tuvo en el cambio del papel de la mujer. Claro. Entonces, estamos hablando de un montón de cosas que hizo cambiar, las frases que llamaron la atención y que tuvo un montón, o sea, cambió totalmente la visión de la mujer, incluso de cara al hombre. Entonces, por eso digo, es que no es algo rapidito. Si queréis, el próximo día hablamos de la contribución que hizo Coco Chanel a la mujer. O de la influencia en el cambio de la mujer. Exactamente. La semana que nos vemos. Vicky Báñez, que ha sido un placer como siempre. Hasta el próximo día. Maite Peraza, qué gustazo el haberte Como escuchado. siempre. Venga, hablamos. Un besote muy Adiós, fuerte. Claudia. Gracias. Un beso, Y, Maite. Claudia, Adiós, corazón. muchísimas gracias, cariñote. Amigos, que les dejamos mañana a las 11, tenemos un programa realmente interesante. Vamos a hablar del bar más ecológico, posiblemente el bar más ecológico de la comunidad vasca. Vamos a hablar de la agencia, de la residencia. Vamos a hablar de la bolsa de trabajo. Vamos a hacerle unas sugerencias para que Robert nos diga. Robert le va a hacer una sugerencia para mantenernos en forma y hacer una sentadilla de forma adecuada, o lo que él diga, no sé qué. En fin, daremos un repaso a la actualidad. Mañana tenemos un programa realmente muy movidito y muy completito y muy rápido, espero. A las 11 les esperamos, ¿vale? Un abrazo fuerte, Ezequiel Tiñaca. Hasta mañana, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.